Que no es necesario cumplir de 12 minutos. Señor Matute es el primero que tiene la palabra. Perdón, presidente, ¿cuántos minutos ha dicho? 12, vale. No, yo creo que voy a ocupar menos minutos que eso, o sea que voy a corresponder con lo que ha dicho. Buenos días, señora ministra. Es difícil hacerle unas preguntas ante tanta generalidad y no se lo tome a mal, pero usted ha dejado para después, para la tramitación, para la oportunidad que tendremos, todo lo que probablemente hubiera dado interés o hubiera dado sustancia a esta propia comisión. Es decir, que nos hubiera aclarado cómo se pasa de las palabras a los hechos, cómo transforma las buenas voluntades, que no se las niego, es decir, no suena mal la música de mucho de lo que ha dicho, en acciones concretas, porque la realidad en el día a día también. En la comunidad educativa vasca, me imagino que esta no será una excepción, con otras comunidades educativas, está muy lejos de esos anhelos que usted ha expresado, que van a venir recogidos en esa ley. Por tanto, yo le voy a hacer algunas cuestiones concretas para ver si así conseguimos aterrizar un poco más y como mi umbral de tolerancia es bastante amplio, pues no se preocupe que no me va a aburrir si usted decide emplear más tiempo en explayarse en cuestiones más concretas que esas generalidades que, como digo, ha apuntado. En primer lugar, nos parece adecuado, y no nos duelen prendas en señalar, que se reconozca la necesidad de la derogación de la LOMCE. Algo ha cambiado desde julio del año pasado a ahora, cuando entonces se decía que no era posible porque se generaba una especie de vacío legislativo o de falta de suelo legislativo, y ahora pues parece que la derogación de la LOMCE, la derogación efectiva de la LOMCE, es una necesidad, no, una urgencia para poder retornar o para poder volver a construir un sistema educativo que sea inclusivo y todas estas cuestiones que usted ha planteado. Pero me gustaría que, más allá de la voluntad de derogar la LOMCE, nos explicara en su anteproyecto de ley o en el proyecto de ley que va a presentar cómo prevé reforzar el papel de la comunidad educativa. Me consta, o sea, que no es ni siquiera una suposición, me consta que usted no considera los centros educativos como unos lugares contenedor donde los padres depositan a los alumnos para que ocupen una parte del tiempo y a partir de ahí no exista ningún compromiso en la construcción de una escuela pública, inclusiva, igualitaria y demás. Como me consta eso, me gustaría saber qué va a hacer para reforzar el papel de la comunidad educativa en su conjunto, también de los padres y madres. En Euskal Herria, en Euskadi, hay experiencias educativas que se han basado precisamente en eso y que han conseguido una mayor inserción de la comunidad educativa en la sociedad y del propio centro educativo en su entorno. Yo no sé qué medidas concretas tiene, pero, por ejemplo, para el refuerzo de los OMRs u otro tipo de cuestiones que me gustaría que, por lo menos, se apuntaran siquiera levemente. La otra cuestión que me gustaría conocer es la que tiene que ver con la segregación en las aulas. Usted ha hablado de la necesidad de acabar con la segregación interna. Entiendo que hablamos de la misma segregación, salvo que le haya dado otro significante a esa cuestión, y me gustaría saber cómo se va a hacer, porque la realidad a día de hoy, también en Euskal Herria, y esto creo que en el Estado español se aumenta o vive una realidad aumentada, la segregación existe en centros de estudio, y me gustaría saber cuáles son las medidas efectivas y los tiempos previstos para acabar con algo que es más propio de la educación del siglo XIX y anteriores que de lo que quiere ser una escuela moderna, inclusiva e igualitaria. Me gustaría saber también si este proyecto de ley contempla acabar de una vez por todas con las reválidas y hacerlo de manera inmediata, no a expensas de o no a tenor de lo que pueda pasar en otro lugar. Y para ir finalizando, he dicho que no iba a cumplir con los 12 minutos, me gustaría saber si el proyecto de ley contempla lo que en el marco de las negociaciones con el Gobierno vasco están planteándose como una transferencia pendiente, que es la expedición, homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas universitarias, ampliación de la transferencia ya realizada en enseñanza no universitaria a la enseñanza universitaria. Es decir, me gustaría saber si esta competencia exclusiva, de una vez por todas, que ya 40 años son suficientes, va a ser efectiva y real también en nuestra comunidad autónoma y vamos a poder disponer de aquello que el Estatuto de Autonomía de Gernika apuntaba, señalaba de manera clara en el año 78 y que parece que durante mucho tiempo, y ambos sabemos de qué hablamos, se convirtió en piedra y basamento fundamental de la convivencia, se decía, en nuestro país. Pues para que lo sea, o para que al menos quien así lo defiende tenga más argumentación o su argumentación sea más sólida, sería bueno que el cumplimiento fuera efectivo e íntegro. Y me gustaría saber, el proyecto de ley, cómo se va a dar respuesta a esta competencia o esta exigencia que se plantea en las 36 competencias pendientes del Estatuto de Autonomía. Y termino con una cuestión. Usted ha señalado que el acuerdo ha de ser fundamental en la búsqueda
de un nuevo proyecto de ley, de una generación de un suelo educativo que permita un desarrollo mejor para el conjunto de la comunidad educativa y más igualitario. En eso estamos de acuerdo, pero tampoco le negamos que, siendo mejor derogar la LOMCE que no hacerlo, siendo mejor tener una ley educativa que contemple parámetros de avance social frente a los reaccionarios que hemos vivido, no es menos cierto que nosotros creemos que cada comunidad educativa o que las comunidades educativas en el Estado español no son idénticas. Y eso no es ni mejor ni peor, ni hace más merecedor de aplauso a nadie. Pero que la comunidad educativa vasca tiene sus propias necesidades porque vive su propia realidad, y su propia realidad probablemente tendría un mayor nivel de satisfacción y de cumplimiento de sus exigencias o objetivos a través de una ley propia, de una ley educativa vasca propia, que no es otra cosa diferente que la comunidad educativa vasca, y usted lo conoce, viene sosteniendo de forma mayoritaria, no voy a decir unánime, pero sí de forma mayoritaria, y que incluso el propio Parlamento vasco también ha venido reclamando, ya sea en la ponencia de autogobierno o en diferentes ocasiones, también de forma mayoritaria. Muchas gracias, señor Matute. Voy a dar la palabra al señor Aguirrechea, en nombre del Grupo Parlamentario.